Continuamos en Foco Político, este domingo por la tarde a través de Ahora TV, Canal 3. Estamos llegando a todo el país. Gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, @Foco Político TV, para que tengas acceso a todo nuestro contenido durante la semana. Bueno, la política, el ambiente político en República Dominicana está bastante caldeado después de que el gobierno anunció la intención, el interés de reducirle a los partidos políticos el 50% de la asignación que, por ley, establece la Junta Central Electoral. Ha habido la posición del Partido de la Liberación Dominicana por un lado, Fuerza del Pueblo por el otro, pero nosotros ahora vamos a profundizar sobre ese tema y otros con Domingo Jiménez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, también es el secretario de Tecnología de la Información. Domingo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, ¿Cómo estás? Carlos, Placer, hace tiempo que no te veía de cerca. Bueno, sí, bastante, pero tú eres un amigo que queremos mucho, ¿verdad? Gracias. Libramos alguna batalla juntos en su momento, aunque teníamos un tiempito sin vernos. Así es. Domingo, cuéntanos, la posición del comité político, la posición del PLD con respecto a esta intención que tiene el gobierno para enfrentar la crisis actual que se ha generado por la confrontación Estados Unidos-Irán. Mira, nosotros nos ha sorprendido la forma en que el gobierno ha abordado esta situación. Evidentemente, el gobierno ha convertido una crisis internacional que tiene repercusiones internamente, localmente, como es natural, porque nosotros somos un país importador, netamente importador, de los principales insumos, incluyendo en este caso el petróleo, ¿verdad? Y en ese sentido, evidentemente, si los precios suben internacionalmente, van a afectar localmente los productos básicos, el combustible que consumimos, se puede transferir en aumentos de precios y puede aumentar la inflación. Y en ese sentido, por eso siempre se ha subsidiado el combustible, el transporte. Ahora bien, lo que ha pretendido el gobierno con esto es convertir un esquema de crisis internacional en una medida populista y aprovecharlo políticamente. Porque si tú comparas a nivel de participación, si tú recortas los fondos a los partidos políticos, como ellos pretenden, que sumaría 810 millones, si le quitamos el 50%, no llega ni al 2% de lo que el gobierno pretende recaudar para, o no recaudar, sino tener disponible para enfrentar este tema del aumento de los precios. Y como ellos dicen que se va a implementar a partir de julio, es apenas un 1%. Si tú lo llevas a semanas, eso es media semana. O sea, si tú le quitas lo que resta del año, 400 y tantos millones de pesos a los partidos políticos, entonces no te da para cubrir ni siquiera media semana. Por lo tanto, es una medida popular, fiscalmente, y no tiene ninguna significancia, es insignificante, fiscalmente insignificante, irrelevante. Más allá de esa posición que has externado y que ha sido la misma que ha expresado el Partido de la Liberación Dominicana, no sé si ustedes han evaluado cómo el anuncio de esta medida pues logró un impacto en una parte de la población que desde hace un tiempo hay sectores que vienen promoviendo la necesidad de que el Estado deje de financiar a los partidos políticos. Más allá de eso, ¿han ustedes evaluado que hay una parte de esa sociedad que entonces estaría en contra de los partidos políticos y de la posición que ustedes están planteando? Una de las virtudes de la República Dominicana siempre se ha dicho que la estabilidad jurídica, social, política, y eso evidentemente que tiene un costo para todo Estado. Hay países donde, por ejemplo, el caso de Perú, que los presidentes lo cambian en cualquier momento por una situación a veces no tan importante. En República Dominicana hay estabilidad. La democracia evidentemente que tiene un costo. Nosotros tenemos un aparato jurídico, un Estado de Derecho. Los partidos políticos son parte importante de la democracia, un sistema de partidos políticos. El PRM, que nos sorprende porque es un partido político, quiere eliminar todo el sistema de partidos, quiere desaparecer al sistema de partidos políticos. Y todos los partidos políticos tienen responsabilidades que la ley le obliga. Por ejemplo, nos obliga a todos los partidos a tener locales a nivel nacional. Es una obligación, pero los locales hay que comprarlos o hay que alquilarlos, hay que comprar terreno para tener esa disponibilidad. La formación política. No es lo mismo una persona que no esté formado políticamente, que no entienda lo que necesita una sociedad, la distribución de riquezas, tener ese compromiso,
que una persona que venga por un interés muy particular o que siendo una persona que sus intereses son otros, oscuros, o que el dinero del narcotráfico, del lavado de activos, entra a los partidos políticos. Entonces, eso evidentemente que tiene un costo. Y el PRM quiere evidentemente eliminar aparentemente, o sectores del PRM, para no acusar a todos los miembros de ese partido de aplastar el sistema de partido político, hacerlo desaparecer. Pero hay algo, ¿tú crees entonces que todos los partidos políticos que tenemos, los mayoritarios, tienen un criterio que responden a lo que tú estás planteando? Tienen los tener locales, la formación política, el compromiso con la sociedad, ser parte del sistema democrático, ser parte de esa estabilidad. Pero medirlos a todos los partidos iguales, ¿tú crees que entre mayoritarios y minoritarios, esa gran cantidad de partidos minoritarios que han subido? Por eso la ley hace esa distribución, que el 80% de los fondos va a los partidos mayoritarios y el 20% a los minoritarios. Pero donde quiero ir es, ¿tú entiendes que el mismo nivel de compromiso, de participación que están teniendo los partidos, los tres grandes partidos mayoritarios, se puede colocar en la misma mesa, al mismo nivel, con un conjunto de partidos que lo que hacen es vida electoral? Se urgen cada cierto tiempo, se siguen multiplicando y uno no ve la incidencia que esos partidos pequeños están teniendo en la sociedad. Mira, toda regla tiene una excepción. No todos en el sistema de partidos tienen el mismo compromiso y, como te dije, es una distribución que el peso es mayor en los partidos mayoritarios y evidentemente es un reto, es un desafío que los partidos que no tienen esa vocación entonces entiendan lo que le corresponde para el bien del país. Y entonces hay otro aspecto. Cuando vemos las últimas encuestas, incluyendo la del grupo ACD Media, cerca de un 44% de la población no tiene interés en ninguno de los partidos políticos. Eso, desde la óptica del PLD, ha sido evaluado como de alguna manera se pueden crear las condiciones para que esa parte de la población que muestra indiferencia, apatía, que se ha sentido defraudada, que se ha sentido desencantada, pues de alguna manera pudiera cambiar esa percepción que tiene de los partidos. Mira, eso es muy interesante lo que han planteado. Y de hecho, pudiéramos llevarnos a 1 o 2 programas con ese tema. La abstención electoral es un punto muy importante que debe ser evaluado. En el año 2012 la abstención electoral fue de 26-27%. Ya en el 16 sube a 30%, alrededor de 30-31%. Vimos en el año 2020, por el tema de la pandemia, cómo sube entonces a 44% y ahora llega casi a 46%. Uno pensaba que era un outlier, ¿verdad? Un dato fuera de un umbral, lo que pasó por el tema de la pandemia en 2020, pero vemos que en 2024 no hubo pandemia. Por lo tanto, la Junta Central Electoral, los partidos políticos deberíamos evaluar más detenidamente por qué eso sucede. Y como tú dices, mucha gente siente apatía, entiende que su vida necesariamente no depende de cómo marcha el país, porque mucha gente ignora la estabilidad. O sea, las cosas que están sembradas, esa plataforma, esos cimientos, la gente ya la da por dado y evidentemente se desinteresa. Yo entiendo que eso hay que examinarlo, hay que estudiarlo. La sociedad dominicana debe entender la importancia de la participación política cuando tú haces un compromiso, ¿verdad?, con tu país, de manifestar en este caso que tú tienes una intención por una opción que va a gobernar el país y que evidentemente es importante para la vida de todos. Por eso te digo que nos llevaría bastante tiempo probablemente analizar las razones, estudiarlas. Yo lo que digo que es algo que cada partido político, la Junta Central Electoral, de hecho a mí me gustaría ver un estudio enfocado en esa parte para detener esa tendencia de que pudiera entonces darse un fenómeno, y espero que no sea así, que en las próximas elecciones más de la mitad de la población no participe en unas elecciones. Entonces eso es sumamente preocupante. Yo creo que en el año 2028 es un esfuerzo que debemos hacer todo el sistema de partidos políticos y evidentemente si el gobierno del PRM promueve que los partidos políticos sean, ¿verdad?, erradicados, promueve que los partidos políticos tengan menos participación, menos gente se va a interesar en la política. Domingo, recientemente el expresidente Danilo Medina
en una comparecencia con un grupo de militantes, creo que fue por el sur, no recuerdo si fue por Pedernales o Jimaní, no recuerdo exactamente, pero hablaba de que cuando gobernaba el PLD se vivía mejor y él argumentaba, planteaba allí, que por la creación de empleos, que no era necesario que el ciudadano tuviera un nombramiento en el gobierno. Te pregunto, ¿realmente se refleja en las mediciones de las encuestas que la gente perciba que realmente se vivía mejor en los gobiernos del PLD que en la actualidad? Totalmente. Mira, cuando el presidente Danilo Medina dio esa declaración, lo da, ¿verdad?, con mucho conocimiento, evidentemente fue el que encabezó su gobierno. Por eso él dice, mira, no era necesario participar de la nómina pública para tú tener una mejoría del Estado, para tú ver mejoría en tu calidad de vida. Hemos visto un incremento en la nómina pública desde el año 2023 hasta la fecha, cuando ellos dijeron que iban a frizar la nómina pública, incluso a incrementar la nómina en más de 20.000 millones de pesos. Pero eso ha pasado en todos los gobiernos que han... Sí, pero el anuncio, cuando tú haces un anuncio de paralizar la nómina pública para no aumentar el gasto corriente, un gobierno que ha entrado en una trampa del gasto corriente, me gustaría hablar un poco de eso más adelante, si tenemos la oportunidad. Entonces, si tú incrementas el nivel de calidad de vida, salimos, vamos a decir, una gran parte importante de la sociedad pasa de extrema pobreza a casi a clase media y una parte importante que era vulnerable pasa a clase media, cuando tú siembras el país de aulas, cuando vemos mejoras en la calidad de vida de todos los ciudadanos, cuando se reducen los apagones y vuelven los apagones, cuando ahora hay incertidumbre sobre el gasto público productivo, donde el gobierno no puede gastar productivamente porque tiene que cubrir intereses de deuda, tiene que asumir una cantidad importante de subsidios por una mala administración, y un sector importante mal administrado es el sector eléctrico, que me gustaría también que pudiéramos hablar de eso adelante. En fin, evidentemente que el gobierno, la población va a poder hacer una comparación real en este año 2028 y evidentemente que el PLD siempre va a ser el mejor recuerdo de todos los ciudadanos. ¿No te parece, y brevemente en este bloque, que si la gente percibiera que estaba mejor antes que ahora, cuando se hacen evaluaciones, reitero, mediciones, el posicionamiento que tiene el Partido de la Liberación Dominicana en las encuestas internas inclusive, ¿no debería ser mayor? Mira, lo que hemos visto, precisamente por lo que tú acabas de decir, y cuando se compara el Partido de la Liberación Dominicana con los otros partidos, hay prácticamente una distribución, ¿verdad?, entre los tres partidos a nivel de simpatía, ¿verdad? Y eso se vio en una encuesta reciente, creo que fue hace de media, sí, así que la hizo, una distribución equitativa de la simpatía. Ahora, el PLD no tiene un candidato determinado. La gente no puede decir, este candidato... esta persona es el candidato del PLD. Nosotros estamos en un proceso, esperamos en el mes de octubre presentar un aspirante único para que luego se convierta en precandidato. Y como la gente no identifica una persona que va a encabezar esa boleta, si tú le haces preguntas determinadas, la gente puede decir, bueno, puede ser este. Recuérdate que tú estás en un cuestionario y se te acaban las opciones. Si tú no tienes una opción de un aspirante determinado, entonces tú vas a señalar el que ellos entienden que sí es un aspirante definitivo. Eso sucede, por ejemplo, en el caso de la Fuerza del Pueblo, y el PRM tiene una ventaja porque está en el gobierno. Una vez, el Partido de la Liberación Dominicana, si marca ahora mismo por encima de 20%, sin presentar un candidato, y los otros partidos no alcanzan el 30%, aún teniendo un candidato definido, no es menos cierto que nosotros tenemos una ventaja en el momento que se presente entonces una opción definitiva, y yo no dudo que el PLD va a encabezar las preferencias electorales ya cuando estemos finalizando el año 2027. Ok, Domingo, ponemos un puntito y aparte porque tenemos que ir a un contacto de publicidad, pero ya regresamos bajo la advertencia de que el tiempo no nos va a dar para agotar todos los temas que quisiéramos. Pero no se nos vaya, seguimos en esta interesante conversación con Domingo Jiménez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Ya volvemos. Continuamos aquí en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3. Estamos conversando con Domingo Jiménez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Domingo, la construcción de los escenarios políticos de cara al 2028. Hablaste del proceso que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana, donde tiene un gran reto de poder seleccionar sin fracturarse
pues a un candidato único de cara al proceso interno. Pero también hay algunos ruidos, hay algunos cantos de sirenas que se han venido desarrollando a lo largo de los últimos meses. Se ha comenzado a hablar a destiempo de alianzas y desde el Partido Revolucionario Moderno pues se habla de posibles alianzas con el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú crees está viendo el PRM desde ahora? ¿Entiende el PRM que solo no ganaría el próximo torneo electoral, solo sin alianza no pudiera garantizar su permanencia en el poder? Mira, como yo te dije hace un rato, hay una distribución prácticamente equitativa en la simpatía de los tres partidos del sistema electoral, los tres principales partidos. Y cuando alguien tiene alguna incertidumbre por permanecer en el poder, empieza entonces a lucubrar. Y yo entiendo que mucha gente ha pretendido fijar un escenario no realista sobre la situación. Nosotros siempre nos enfocamos en decir las cosas con seriedad. Como te dije, el PLD va a presentar un candidato único en octubre con el consenso de toda la militancia del partido y con el consenso evidentemente de todos los aspirantes. ¿Tú crees que se pueda lograr eso? Totalmente, totalmente. Se están haciendo los esfuerzos en esa dirección. En esta semana se presentó el reglamento a todos los aspirantes. Ellos van a hacer sus observaciones, evidentemente, y ya la comisión organizadora de ese proceso entonces ya lo va a publicar y lo presentará a toda la militancia del Partido de Liberación Dominicana, y aquellos ciudadanos que no están participando en política pueden entonces también participar de nuestra consulta para escoger el candidato. Pero quiero reiterar, hay personas que pues tienen incertidumbres y les gusta elucubrar, les gusta en un medio de opinión entonces sembrar una idea que es totalmente falsa, no obedece a nada cierto. Y entonces, como el PLD en el proceso pasado quedó en tercer lugar, evidentemente ellos quieren hacer arreglos, como armar un rompecabezas que no se le va a dar. En este caso, el Partido de la Liberación Dominicana va a presentar su opción, una opción real, alternativa, fresca, para entonces poder enfrentar los principales retos que tiene esta sociedad y gobernar y encabezar el gobierno en el año 2028. ¿Tú crees que de cara precisamente a ese reto, a ese desafío, que es la escogencia de un candidato que no fracture la organización, que no cree un problema interno, hay algunas condiciones? El PLD tiene dos caminos en este momento: o irse con un candidato que tiene una gran capacidad de conceptualización, pero que no ha mostrado tener una conexión con la base o con la población, y tiene un candidato que pudiera ser un candidato que tiene una conexión social, y de hecho lo estamos viendo ya en algunas actividades, pero que no demostró tener esa capacidad de conceptualización una vez que fue candidato presidencial de la organización, que fue el caso de Gonzalo Castillo. Entre esos dos caminos, y si ahí, por ejemplo, hablamos de conceptualización, tienes que incluir a Domínguez Brito, que también es un candidato que ha tenido pues una capacidad de comunicación interesante. El caso de Abel Martínez, no sé dónde inscribirlo, porque el pasado torneo no logró ni una cosa ni la otra, pero ¿cómo tú defines, o cómo tú ves más bien, que pudiera el PLD inclinarse hacia un lado o hacia otro? Mira, primero quiero, ¿verdad? Sí. Aclarar esto. Son más de dos aspirantes. Okay. Tú mencionaste otros, sí, en adición a esos dos que mencionaste primeramente, que es bueno aclarar. No hay solamente dos caminos, ¿verdad? Hay múltiples caminos. También decirte que Abel Martínez fue un gran candidato. Okay. Abel Martínez tuvo una debilidad en términos de conocimiento. Cuando se presentó Abel Martínez como aspirante, la mayoría de la población no le conocía. Era más conocido en el Cibao, en el Distrito Nacional hubo mediciones que no alcanzaba el 40% de conocimiento. La primera condición para que te voten es que te conozcan. Cuando ya Abel alcanza una tasa de conocimiento suficiente, ya el electorado estaba prácticamente definido. Eso es importante. En lo que a mí concierne, Abel Martínez es una persona con grandes cualidades que puede ser excelentemente candidato del Partido de Liberación Dominicana. Con respecto a los demás aspirantes, nosotros tenemos unas buenas opciones. Está el caso de Francisco Javier García, de Gonzalo Castillo, Francisco Domínguez Brito, Charlie Mariotti,
Hay otros compañeros que se han motivado, pero por ese tema de la tasa de conocimiento pudieran tener, ¿verdad?, mayor debilidad, que no son tan conocidos, que son miembros algunos del Comité Central, y evidentemente pueden tener, ¿verdad?, una debilidad, pero tienen la oportunidad de participar. Cuando te hablo de los dos caminos, me refiero no solamente a dos candidatos, sino los candidatos que conceptualizan o que tienen una capacidad de articular un mensaje con mayor capacidad o facilidad, y los candidatos que son carismáticos. El PLD es una escuela, una gran escuela, y evidentemente cada ser humano es distinto, asume las situaciones de la vida de forma distinta, la política, y lo comunica de forma distinta. No todos tenemos la oportunidad de ser candidatos locales o presidenciales. Cada quien debe asumir su rol. La vida, lamentablemente, en la política, uno solo puede ser el candidato. Y yo creo que lo que va a prevalecer es el tema de la unidad. Aquella candidatura que toda la militancia entienda que puede garantizar mayormente que todos vayamos unidos al proceso del año 2028, ese es el candidato que va a ganar. Eso es lo que yo percibo. Eso es lo que yo percibo, y porque creo que es el principal factor. Nosotros debemos ir compactados, unidos, y sobre todo unificar a todo el equipo político y técnico que tiene el Partido de Liberación Dominicana. ¿Y tú crees que se pueda lograr en esta ocasión? Totalmente. Se ha logrado antes, y yo creo que ahora no es momento para que no se haga. Es el principal desafío que tenemos en estos 5 meses para elegir el candidato, y después de ahí la gente sabe que el PLD es el partido que está mejor preparado para gobernar. Domingo, y eso es lo importante. Si tú presentas una opción donde todos vamos a estar, ¿verdad?, en esa dirección, en ese mismo camino, cada quien jugando su rol, entendiendo cuáles son los problemas básicos de la población, cómo enfrentarlos, que no se presenten situaciones como estas, como la que está se presentando ahora, y tener que hacer visitas a todo el aparato productivo, el sistema de partidos políticos. Señores, mira, te voy a poner un ejemplo, además te voy a dar una cifra concreta. La mala administración del sector eléctrico le ha costado a República Dominicana en este gobierno 350.000 millones de pesos. Danilo Medina entre 2016 y 2019 transfería a su gobierno, ¿verdad?, 16-19, 0.5% del PIB. Si lo traemos al PIB de hoy, esos son entre 500 y 600 millones de pesos. ¿Y tú crees que eso tenga algún impacto electoral? Porque 600 millones de dólares en este caso. Sí, ¿tú crees que eso tenga algún impacto electoral? Porque ni siquiera es tema de conversación. Tienen su impacto electoral porque la gente sufre los apagones. Estamos hablando que se transfiere 1.4% del PIB. Estamos hablando de 1.800 millones de dólares que se transfiere. Si ese dinero no se tuviera que transferir, esa diferencia de más de 800 millones de dólares, con eso se pudiera cubrir, por ejemplo, el déficit a los combustibles, el déficit para cubrir el subsidio a los combustibles. Pero precisamente, Domingo, fíjate el dato que tú estás aportando, que es sumamente contundente. Sin embargo, eso no es parte de la conversación del día a día. La conversación ha girado a reducirle a los partidos un presupuesto que ni siquiera se acerca a lo que se está invirtiendo en el sector eléctrico. Por eso te digo que si eso tendría en términos electorales algún tipo de impacto. Evidentemente, por eso nosotros estamos llamados a decirle con claridad a las personas la mala administración de este gobierno. Ese costo político, ese costo económico que representa que el PRM esté encabezando el gobierno, la gente lo debe entender con claridad, y para eso estamos nosotros. Nosotros no estamos para promover una determinada figura para que alcance el poder. No es el interés de una sola persona, es el interés de toda una organización por todo un país. Domingo, en el camino que vas recorriendo en esta conversación me dejaste una huella sobre la que quiero volver. Hablaste de cómo está conformada la distribución de simpatías electorales en los 3 principales partidos. Y aquí viene la pregunta del foco político para ya cerrar la conversación. Dada esa distribución, que pudiera ser de diferencias no muy marcadas entre PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, te pregunto, Domingo, ¿tú crees que en el 2028 hay posibilidades de que la oposición dividida pueda ganarle las elecciones de manera particular, o PLD o Fuerza del Pueblo, al gobierno? Mira, los 3 partidos políticos tienen una gran, simpatía a nivel nacional,
son partidos con estructura. El PLD es el partido más sólido a nivel de estructura partidaria, evidentemente. Y como te dije, esa distribución que se nota ahora mismo equitativa en la simpatía puede dar al traste con que 1 y 2 sean partidos que hoy son de oposición. Eso puede darse. O sea, en un escenario como el que tenemos hoy, la población, luego que vea las opciones, puede decir, bueno, aquí la pelea se va a dar entre 2 partidos de oposición, entre uno de oposición y el gobierno. Pero puede ser que se vayan los 3 compitiendo hasta el final. Lo que nosotros sabemos es que con la presentación de nuestra opción presidencial, el escenario va a cambiar totalmente. Ahí, en ese momento, la gente sí va a poder comparar posibles escenarios que no son posibles ya, serían escenarios casi reales, porque el PRM probablemente elija a su candidato más tarde, pero tiene evidentemente la fuerza, ¿no?, de estar en el gobierno, y esa opción siempre va a ser relevante. Por lo tanto, nosotros ya para principios del año 2027, en esas mediciones, tú vas a ver la diferencia y la gente entonces va a poder decir, este es el candidato del Partido de Liberación Dominicana, esta es la opción que yo prefiero. No decir, el Partido de Liberación Dominicana, ¿cuál es la opción? Como no tengo opción, tú le presentas escenarios con candidatos y evidentemente si tú no tienes una opción definida, tú no vas a poder comparar en una encuesta pera con manzana. Por eso los escenarios hoy no son los reales. En 30 segundos, ¿tú crees que puedas pronosticar hacia dónde va a girar la intención de el partido, los militantes del Partido de la Liberación Dominicana, hacia un Francisco Javier, hacia un Gonzalo, hacia Domínguez Brito, hacia Charlie Mariotti? Mira, en este caso yo te voy a decir con seriedad que van los compañeros y compañeras, cuando yo converso con ellos, ellos dicen, yo posiblemente me incline, o sea, estoy diciendo la inteligencia colectiva, lo que yo tengo, por quien garantice más la unidad del partido. Okay. Todavía yo no he elegido, ¿verdad?, la opción. Yo voy a hacer, voy a hacer el mismo análisis que te estoy diciendo, voy a sentarme a quién garantiza más la unidad del partido. He escuchado, ¿verdad?, ya a la militancia, y espero ya en el mes que viene presentar cuál es mi simpatía a toda la militancia del Partido de la Liberación Dominicana y al país. Y entiendo que esa opción va a garantizar la unidad. Todavía no te puedo decir es este o aquel porque no me he sentado todavía a hacer determinadas comparaciones, pero yo no tengo preferencia particular. Como te dije, todos son buenos, tienen la capacidad, los nombres que te he mencionado hoy aquí en el programa, tienen la capacidad para dirigir el país, y yo estoy seguro que no importa quién sea de ellos, si cuenta con todo el equipo político y técnico, el partido más preparado para gobernar y sabe gerenciar esa tropa, no tengo la menor duda que vamos a hacerlo por el bien del país y vamos a ganar las elecciones en el año 2028. Muchas gracias, Domingo, gracias por esta conversación. Gracias a ti. Sí, qué bueno. Nosotros, pues, Domingo Jiménez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ha estado con nosotros. Vamos a otro contacto de publicidad, pero ya regresamos. Adelante.